Ya, en la sesión de hoy día vamos a iniciar nuestra comprensión de series numéricas, ¿ya? Así se llama el concepto. Nosotros ya venimos de ver límites de sucesiones, ¿ya? Estos límites que en ciertos momentos se parecían bastante a nuestros límites de funciones. Pero hay un límite de una sucesión muy especial y ese límite va a tener una definición. Los voy a contar acá, vamos a ir al pizarrón. Eh, Acá. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón, ¿ya? Es este límite especial. En los PDF, si ustedes quieren revisarlos y hacer una lectura un poquito más detenida, en el del límite de sucesiones se habla de un ejemplo emblemático, ¿ya? Dice así, así textual. Hay un ejemplo destacado, eso dice. Se basa en la demostración de este límite que está aquí, el límite de 1 más 1 partido en n elevado a n, ¿ya? Nosotros habíamos visto dos como concepciones por separado. Teníamos límite de cociente entre polinomios, ¿sí? Y aparte límite de un número elevado a una potencia. Entonces, como que acá está la mezcla de los dos casos. Si usted suma 1 más n, le va a quedar n más 1 partido en n, sería como ese caso, eso sería la base, y el exponente sería como algo de esta forma, ¿ya? Entonces, claro, acá como que se pierde la idea un poco de cuál es el resultado de ese límite, porque como tengo mezcla de los dos casos, eh, no sé, acá es como pensar, si el n va a infinito, esto se va a cero, entonces todo lo que está dentro me da 1, pero arriba el exponente se está yendo a infinito, ¿ya? Y 1 elevado a infinito también es algo que en general es indeterminado, ¿ya? Puede dar cualquier cosa. Y en este caso, en el PDF, en la demostración, aparece que ese número, ese límite, es un número que está entre 2 y 3. ¿Ya? Es entre 2 y 3. Aparece toda una demostración al principio del PDF y al final del PDF. La verdad es que no la quiero ver como con mucho detalle porque no, uno puede definir el número así. Lo importante es que da un número entre esos dos valores y aquí es donde le ponemos nombre a ese número. Se llama E, el número de Euler. De Euler. ¿Ya? Entonces, tienen que pensarlo como si fuera una definición. ¿Ya? Si nos topamos con este límite, ese límite inmediatamente se convierte en E, el número de Euler. ¿Ok? Eh, y lo que sale en el PDF entonces que efectivamente da un número, resulta un número. ¿Mm? Ya, con esa idea y este límite súper particular, uno puede realizar algunos otros límites de esta forma, ¿ya? De esta manera. Aquí también vamos a usar una propiedad que aparece intrínseca en estos ejercicios, y es que cuando yo tengo límite de una expresión con n, pongámosle así p de n, elevado a otra expresión con n, pongámosle q de n, ¿ya? Cuando n tiende a infinito, se puede repartir. Va a ser límite de la base elevado al límite del exponente, siempre y cuando ambos existan. ¿Ya? Siempre y cuando, ¿ya? Sí, solo sí, ambos límites existen. ¿Ya? Por ejemplo, yo no podía aplicar eso acá, porque ahí la base tiene límite 1, el exponente tiene límite infinito. Entonces ahí pierdo, porque el límite de arriba no existe, no lo puedo repartir así. Por eso que la demostración que aparece en el PDF es un poquito más delicada. ¿Ya? Nosotros lo vamos a ver como una definición. Y eso, lo vamos a ocupar en este tipo de ejemplos. ¿Ya? Entonces,
¿De qué se tratan este tipo de ejemplos? Yo tengo acá, de nuevo, una base, ¿sí? Y está elevado a un exponente. Si yo nuevamente reparto el límite de la base y el límite del exponente, en la base tengo un polinomio de grado 1 arriba y grado 1 abajo. Tienen el mismo grado. Entonces, ¿qué habíamos visto en la clase anterior? Que en esos casos el límite es el cociente de los coeficientes principales. Entonces, por ejemplo, el límite de esa base sería 3 partido en 3, que es 1. ¿Ya? Y el límite del exponente, bueno, si n se va a infinito, 2 por n también crece infinitamente. Así que nuevamente estoy llegando a algo de la forma 1 elevado a infinito. ¿Ya? Es una forma, es como para entender que esto me da indefinido. ¿Ya? Indeterminado en realidad, es la palabra correcta. Ya no sé qué da. Eso es una expresión que puede resultar cualquier cosa. Ya, de hecho, en la definición nos está dando un número que está entre 2 y 3 y que le pusimos e. ¿Ya? Entonces, en general, todos los 1 elevado a infinito van a ser cualquier cosa. Hay que trabajarlos de alguna forma. Entonces, ¿cuál va a ser ese trabajo? Ese trabajo va a consistir en manipular la expresión para que me quede eh, de la forma que está arriba. 1 más 1 partido en n elevado a n. ¿Ya? O 1 más 1 partido en algo elevado a algo. ¿Ya? Esa es la lógica que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Como aparece una fracción, esa fracción voy a querer separarla para que aparezca ese 1. Entonces, en vez de escribir 3n más 1 arriba, voy a escribir 3n más 1 y voy a sumarle, o sea, voy a restarle un 5 y voy a sumarle un 5. ¿Ya? O puedo, no sé, da lo mismo en general. Puedo restarle 6 y sumarle 6 también. ¿Ya? Parece que ahí va a quedar más claro. Voy a restarle 6 y sumarle 6. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con que arriba me quede el mismo denominador que está abajo. Entonces, por ejemplo, si tomo todo eso, eso me da 3n menos 5, que es justo lo que está abajo. Entonces, esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de 3n menos 5 más 6, dividido en 3n menos 5, que lo puedo repartir. 3n menos 5 acá, 3n menos 5 acá. ¿Ya? Todo esto elevado a n, a 2n, perdón. ¿Ya? Entonces así hice aparecer un 1, el 1 de la definición del número de Euler. Entonces esto es límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 6 veces 1 partido en 3n menos 5. Ya, ahí está. Llevamos eso. Ahora, ¿qué pasa acá? Tengo esta expresión. Esa expresión que está ahí, yo voy a simular el 1 partido en n. Entonces, lo voy a reescribir como si fuera 1 más 1 partido en 3n menos 5 partido en 6. O sea, como que di vuelta esa fracción, ¿ya? Y la puse en el denominador. ¿Ya? Y arriba sigo teniendo el 2n. ¿Ok? Entonces ahora me quedo de esta forma. Dice, límite de 1 más 1 partido en algo. ¿Ya? Ese algo que está ahí es una expresión que se va a infinito. ¿Sí? 3n menos 5 partido en 6. Si yo hago el límite solamente de eso se va a infinito. De la misma forma que el n que está acá abajo también se va a infinito. ¿Ya? Así que básicamente lo que está acá dentro del paréntesis está simulando el 1 más 1 partido en n. Ya solamente que en vez de n estoy escribiendo eso. ¿Ya? Entonces, siguiente paso en esta idea. Voy a ese 3n menos 5 partido en 6, lo voy a hacer aparecer en el exponente. ¿Cómo lo voy a hacer aparecer? Amplificando por esa expresión. Entonces voy a hacer límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 partido en 3n menos 5 partido en 6, todo eso elevado a
3n, lo voy a poner con rojo, porque esto es lo que estoy inventando. 3n menos 5 partido en 6, ya ese lo estoy poniendo artificialmente, entonces ahora lo voy a eliminar, voy a multiplicar por 6 partido en 3n menos 5, cosa que todo esto me dé 1 y no esté afectando la expresión que tenía originalmente, y todo eso por 2 a la n, ¿ya? Todo lo que está aquí escrito al final es 2 a la n, como lo que teníamos en el paso anterior, ¿ya? Solo que hice aparecer ese 3n menos 5 partido en 6 artificialmente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y aquí viene como la parte final, la parte en donde uno justifica por qué hizo todos estos pasos raros. Lo vamos a copiar y vamos a seguir acá al lado. Acá. Ahí. Ahí. Un momento. Ya. ¿Por qué uno hace todos estos pasos raros? Porque yo ahora voy a juntar, voy a agrupar los términos de la siguiente forma. Como acá tengo productos en los exponentes, esto es lo mismo que escribir límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido en 3n menos 5 partido en 6, todo esto elevado a 3n menos 5 partido en 6, ¿ya? Y como es producto, voy a aislar los dos siguientes términos. Voy a poner todo esto elevado a 12n partido en 3n menos 5, que es la multiplicación de esos dos términos, de esos dos exponentes que están a la derecha. Ujú. Y con eso, claro, esto sería como una función, esto sería como la base, todo eso que está aquí, y esto sería el exponente. ¿Ya? Ahora voy a considerar todo esto como base y todo eso que está acá como exponente. Entonces, lo que comenté hace un rato es que vamos a usar acá en rojo esta propiedad, que yo puedo separar el límite en base y exponente, siempre y cuando ambos límites existan. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuánto da el límite de la base? 1 más 1 partido en 3n menos 5 partido en 6 elevado a 3n menos 5 partido en 6. Ahí estoy viendo la base. ¿Ya? Ese es lo mismo que el límite que da e. ¿Ya? ¿Por qué? Porque basta con, no sé, si uno quiere podría hacer hasta un cambio de variable para que se entienda bien. Todo el 3n menos 5 más 6 yo le podría poner u. ¿Ya? U va a ser, o m, ya que estamos con números naturales, podría ser el 3n menos 5 partido en 6. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando el n se va a infinito, ¿ya? ¿A cuánto se va todo esto? También a infinito. Entonces el m se va a infinito. Yo sé que esto se va a infinito porque arriba tiene grado 1 y abajo tiene grado 0. Y cuando el grado de arriba gana, todo esto se va a infinito. Es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, claro, este límite que estamos calculando acá al final es lo mismo que el límite cuando m tiende a infinito de 1 más 1 partido en m elevado a m. Y es el que estamos definiendo ahora como e. ¿Ya? Entonces, por eso todos los trucos algebraicos, toda esta manipulación que hicimos antes, para que apareciera esta forma, 1 más 1 partido en algo, que se va a infinito, elevado a algo, al mismo algo, ¿ya? Que se va a infinito. Si yo logro escribir esa forma, entonces tengo ese límite, me resulta el número e, que es un número que está entre 2 y 3. ¿Ya? Es lo que les interesa a ustedes. Pero es un número, ¿ya? Así que el límite de la base es un número. Y el límite del exponente, si ahora me preocupo del exponente, si ahora me preocupo del exponente, el exponente es, pues el límite cuando n tiende a infinito de 12n partido en 3n menos 5. 12n partido en 3n menos 5. Claro, y ahora tengo arriba grado 1 y abajo también grado 1. ¿Ya? Por ende,
ese límite tiene que resultar el cociente entre los coeficientes principales. En este caso, el coeficiente principal arriba es un 12 y abajo es un 3. Entonces, en total nos da 4. ¿Ya? Así que bien, límite de la base existe, da E, límite del exponente también existe, da 4, por lo tanto, el límite total, el resultado, es E elevado a 4. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Ya? Es un número exótico. E al final es un número tan importante en matemáticas como pi, ¿ya? Vamos, o como i, como el i complejo. ¿Ya? E es un número real, entonces es como 2,68 por ahí no me acuerdo los otros decimales, pero los va a perseguir de aquí en todos los cursos que sigan teniendo de cálculo, ¿ya? Y esta es la primera vez que uno lo define ya como con un poquito más de cuidado, ¿ok? Y eso. Todos estos ejercicios que son como de expresiones que son, que uno calcula el límite y nos da de la forma 1 elevado a infinito, ¿ya? Esos son indeterminados y hay que manipularlos para llegar al resultado que corresponde, ¿ya? Esa es la lógica de este tipo de ejemplos. ¿Ya? Quizás son los más rebuscados dentro de la materia. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, Cuéntame. al inicio, ¿Ya? ¿por qué? O sea, ¿cuál es como la explicación del por qué apareció el -6 y el +6? Ah, porque yo quería que apareciera este uno. Toda la gracia es transformar esa expresión, esa que está ahí, a una expresión de esta forma. Entonces yo necesito que aparezca un uno, ¿ya? Y ese uno yo lo logro restando y sumando ese 6, porque yo quiero repetir el 3n menos 5 que está abajo, ¿ya? Entonces, como había un más uno, ¿sí? Le resto 6 y me queda 3n menos 5, ¿ya? Pero tengo que compensarlo. Entonces le sumo 6. ¿Ya? Estoy sumando como un cero especial. Claro, y cuando tengo a un lado 3n menos 5 más 6, que sería lo que está aquí, ¿ya? Después divido esos dos términos por 3n menos 5 y hago aparecer el 1. Todo eso me da 1. ¿Está bien? Ah, entonces en -6 +6 para que se considere que se está sumando cero, ¿no? Sí, claro, porque si no te cambia la expresión. La gracia es como cuando racionalizas. Cuando racionalizas tú amplificas para no cambiar la expresión. Estás multiplicando por un 1. Acá estamos sumando un cero conveniente. ¿Ok? Un cero conveniente sin modificar el valor. Aquí todo esto que está en total, acá, sigue siendo el 3n más 1 que estaba originalmente, solo que está escrito de otra forma. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Y la otra duda es con los exponentes, o sea, lo Ya. otro que agregó. ¿Cuál es como la Claro, explicación de eso? la misma lógica, misma lógica. En el paso anterior acá, ahí, yo tenía solamente un 2n, ¿cierto? Y yo acá abajo tenía un 3n menos 5 partido en 6. Entonces, esta expresión que está aquí es la que funciona como n acá, ahí. ¿Ya? Es uno partido en algo, ¿ya? Y ese algo también tiene que aparecer en el exponente, ¿sí? Entonces, yo tengo el 3n menos 5 partido en 6 y obviamente no está en el exponente, no aparece. Entonces, ¿dónde está el truco ahora? En vez de sumar y restar, ahora voy a multiplicar y dividir. Entonces yo multipliqué por esa expresión, la misma que está abajo, pero para compensarla, divido también en la misma expresión, que es lo mismo que multiplicar al revés. Ahí estoy dividiendo por el 3n menos 5 partido en 6. Claro, y todo esto que está en total, eso, sigue siendo 2n, ¿ya? Porque estos tipos se cancelan, si uno quisiera, ¿ya? Pero aquí el objetivo no es cancelarlos, sino que agruparlos de manera conveniente. En el siguiente paso yo después agrupo eso para que me quede en la forma que está arriba, uno más uno partido en algo, elevado a algo, ¿ya? Y lo demás lo multiplico para que me quede en la forma correcta. Pero también es
multiplicar por un 1 conveniente, sin que cambie el valor de la expresión. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. Eso, pucha, tuviese un poco, cuando veamos ejercicio en estas sesiones que vamos a tener al final, yo voy a repasar estos tipos. Son súper particulares, son solamente los casos en donde usted tiene alguna expresión abajo en la base, y que esté elevado a algún exponente, todo con n, ¿ya? En esos casos particulares, siempre se usa este tema del número de Euler para poder sacar los límites. Pero son súper especiales, ¿ya? Son fáciles de identificar, ¿ok? Y los vamos a repasar, ya con más calma, vamos a ver más ejercicios. Ujú. En el PDF hay varios ejemplos, uno puede intentar calcularlos desde ya, es seguir esta dinámica todo el rato, ¿ya? Pero eventualmente los vamos a volver a repasar. Ya, eso cierra entonces la idea de cálculo del límite de sucesiones, ¿ya? Que es lo que teníamos en la clase anterior, junto con este tipo de ejemplos. Ahora vamos a pasar a series. Ahora voy a explicar lo que es una serie. ¿Límite de qué cosa? Entonces, vamos acá. Entonces voy a explicar algunas cosas y después vamos a hacer cálculos rápidamente y van a entender de qué se trata y cómo funciona. Hoy día es mucho de calcular series, este objeto que vamos a definir. Entonces, ¿qué es una serie? Aquí está definido súper técnicamente. Dice que es un par ordenado A sub k, S sub n. ¿Ya? ¿Qué son los A sub k? Van a ser los numeritos de una sucesión. ¿Y qué van a ser los S sub n? Van a ser lo que vamos a llamar sumas parciales. ¿Ya? Aquí está definido el S sub n. S sub n sería tomar los numeritos de la sucesión y sumarlos hasta la posición n. O sea, básicamente es una sumatoria. La sumatoria desde k igual 1 hasta n de los números de mi sucesión. A ese valor, ese número, lo llamamos S sub n, porque depende del n. ¿Ok? Si sumo hasta 15, me da un número distinto que si sumo hasta 15.000. ¿Ok? Y, eh, y en viceversa, como el recíproco de esta idea, es que si yo tomo una suma hasta k y le resto la suma hasta k menos 1, me voy a quedar con el a sub k. ¿Ya? Pero eso es bien obvio. Si usted suma hasta 6 términos y le resta la suma hasta 5 términos, se queda con el sexto término. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces hay una relación como, es una palabra complicada en matemáticas, que uno la ocupa, es como biunívoca, pero única, eso es lo que quiere decir, entre los A sub k y los S sub n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A estos S sub n, como dependen de n, les voy a calcular límite. ¿Ok? Eh, entonces, no, esto es lo mismo que acabo de explicar. ¿Ya? Entonces la serie va a ser tomar el límite de estas sumatorias, que es lo que está escrito acá a la izquierda. ¿Sí? Es desde k igual 1 hasta infinito ahora, el n lo mando infinito, ¿sí? Y esa serie entonces está íntimamente relacionada con cómo eran los A sub k y cómo eran los S sub n. ¿Ya? Es un límite que depende de esas dos sucesiones, de los números y de las sumas. ¿Ok? Pero generalmente lo vamos a calcular así. Perdón, no está escrito acá. Acá, esto. Particularmente nosotros lo vamos a escribir así. Si nos piden una serie como la que está acá arriba, nosotros vamos a calcular el límite de esa serie. ¿Ya? O sea, es calcular la sumatoria, S sub n, me va a quedar una expresión con n, ¿ya? Y después le calculo el límite. Y el número que me dé, eso va a ser el resultado de mi serie, de esta suma que es de 1 hasta infinito. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, déjenme ver si no me salto algo. No, también
Una observación es que las series puede que no comiencen desde 1, también pueden comenzar desde un m cualquiera, igual que las sumatorias, ¿ya? Así que la verdad es que hay que tener ojo con la notación nomás, ¿ya? Puede ser que el k parta desde 1 o parta desde otro número, pero si llega hasta infinito, estamos hablando de una serie en vez de una sumatoria, ¿ya? ¿Y qué significa la serie? Es el límite de la sumatoria, ¿ok? Esa es la lógica. Cuando ese límite me dé un número, me resulte un número, no se me dispara infinito ni a menos infinito, nosotros vamos a decir que la serie converge, ¿ya? Porque básicamente es lo mismo que una sucesión, ¿ya? El límite de estas sumas parciales es el límite de una sucesión finalmente. Entonces cumple lo mismo, la misma definición que teníamos en la clase pasada. Si me da un número, converge, y si no me da un número, diverge, ¿ya? Entonces, podemos tener los dos casos de divergencia. Puede ser que esta sucesión se dispare a infinito o a menos infinito, o bien que la lista de números, S sub n, sea oscilante. ¿Ya? También vimos casos así en la clase anterior. ¿Ya? El límite puede que no exista porque tengo una subsucesión que se va a un lado, tiene un límite, y otra subsucesión que se va a otro límite. Entonces, la sucesión total oscila. Eso puede pasar también con esta serie. Puede que no existan porque oscilan. Y nuestro primer objetivo, entonces, en esta clase es calcular algunas series. Hay algunas series que al final las vamos a heredar de las sumatorias más básicas que tenemos, que sí vamos a poder calcular, ¿ya? Entonces tenemos que ver algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos al pizarrón. Vamos al pizarrón para ver cómo uno debería hacer esto. Ya, entonces, primer ejemplo. Nos dicen que la serie desde k igual 1 hasta infinito de los k es divergente, ¿ya? Entonces, ¿qué sería nuestra serie? Solución. La serie desde k igual 1 hasta infinito de k no es más que el límite de unas sucesiones, cuando n tiende a infinito, de unas sumatorias. Esta va a ser nuestra sucesión. Nuestra sucesión está hecha por sumatorias, desde k igual 1 hasta n de k, ¿ya? Esto sería mi sucesión. Claro, ¿y por qué es una sucesión? Porque yo puedo calcular la sumatoria. Esta es la sumatoria más fácil de todas. Cuando uno sumaba k, sumaba 1 más 2 más 3 hasta llegar a n. Esa tenía una fórmula, ¿ya? Y cuando le aplico la fórmula, me queda explícitamente la sucesión. Límite cuando n tiende a infinito de, ¿cómo era el resultado de esto? Era n por n más 1 partido en 2. Y ahora sí, ahora tiene pinta de sucesión. Ahora es un ejercicio de límite de una sucesión muy simple. ¿Ok? Entonces, claro, la calculo. Arriba tiene grado 2, es un cociente, arriba tiene grado 2, abajo tiene grado 0, ¿cierto? Es una constante. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando el grado de arriba gana? Este límite me da infinito, ¿ya? Y más infinito porque si el n se va crece mucho en los positivos, esta expresión arriba es positiva, abajo es positivo, entonces me da más infinito, ¿ya? Así que es divergente, como lo decía la proposición, ¿ya? Es una serie divergente, ¿ya? Por lo tanto, la serie desde k igual 1 hasta infinito de k es divergente, no me dio un número, ¿ya? Así que por ahora, el calcular estas series depende exclusivamente si yo puedo calcular la sumatoria. Y cuando tenga la sumatoria, le calculo el límite al resultado. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido de este ejemplo? ¿No? Ya. Veamos otro. Ahora vamos a ver la serie desde 1 hasta infinito de 1 partido en 2 a la k. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Es una serie
porque va desde 1 hasta infinito, ¿ya? Y ese infinito, al final lo que está representando es un límite. Desde 1 hasta infinito de ese 1 partido en 2 a la k, lo voy a escribir convenientemente como un medio a la k. ¿Ya? Entonces, eso es el límite cuando n tiende a infinito de, ahora la sumatoria, desde 1 hasta n, de un medio a la k. ¿Ya? Ahora convertí esa serie en sumatoria, el límite de una sumatoria. ¿Ya? Y esta sumatoria que está acá la puedo calcular, porque le aplico la regla de la telescópica. ¿Sí? En Mate 10 vieron cómo se calculan todos los que son de la forma a elevado a k, ¿ya? Sumatorias de ese tipo. Voy a escribir la fórmula, de hecho, para que la tengan de referencia. Suma geométrica, esta se llama suma geométrica. ¿Ya? Cuando tengo suma desde k igual 1 hasta n de cualquier número elevado a k, de hecho, la podemos hacer más general, podemos hacer que el k parta desde un m, ¿ya? Desde un número cualquiera, no necesariamente desde 1. Esa nos da a la n más 1 menos a la m partido en a menos 1. Esa es la parte de sumatoria que hay que saber de acá. Entonces, ese es nuestro resultado de la que llega hasta n. ¿Ya? En nuestro caso sería, tenemos el límite, cuando n tiende a infinito, de, ¿qué sería? Un medio a la n más 1 menos un medio a la 1, que abajo el k parte desde 1, partido en un medio menos 1. Eso es. Ya a esto le calculo límite. ¿Ya? Pero es un límite súper simple porque tengo casi puras constantes. Solamente afecta este tipo que está acá. ¿Ya? Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de ese un medio a la n más 1 lo puedo escribir como un medio por un medio a la n, ¿cierto? Le saco el más 1, ya saco un medio afuera, menos un medio, ¿ya? Partido en un medio menos 1 es menos un medio. ¿Ok? Entonces arriba puedo factorizar por un medio para que no moleste y lo simplifico con el de abajo. ¿Sí? Entonces me va a quedar un medio a la n menos 1, pero todo esto partido en menos 1. Entonces mejor lo escribo al revés arriba. Voy a poner 1 menos un medio. ¿Ya? Solamente manipulación aritmética para dejar esto escrito de la manera más simple. ¿Ya? Tengo que calcular el límite de eso. ¿Ya? Y obviamente el límite del 1 no le pasa nada porque es constante, sigue dando 1. Y límite del 1 medio a la n, vimos en la clase anterior que el límite de un a elevado a n tenía dos opciones. Daba 0 si el n, perdón, si el a, el módulo de a, era menor que 1, y da infinito si el módulo de a es mayor o igual que 1. Claro, no, en realidad es mayor que 1. Pongámosle mayor que 1. El caso cuando es 1 exacto es un poquito más delicado. Es el que da indeterminado. Ese. Ya, y en este caso tengo el 1 medio que es menor que 1. ¿Sí? Como es menor que 1 y lo estoy elevando a n, entonces me da 0. Entonces esto es 1 menos 0 y en total nos dio 1. ¿Ok? Así que calculé la serie tomando este límite y en este caso nos dio 1. ¿Ok? Así que como nos dio un número, la serie es convergente. Por lo tanto, mi serie desde k igual 1 hasta infinito, del 1 medio a la k, converge. Eso se puede anotar así. ¿Ya? Esto significa converge. ¿Ya? Es menor que infinito. Es un número. ¿Ok? ¿Está bien, muchachos? ¿Hay dudas con la suma geométrica, por ejemplo, que no la vieron, no la habíamos visto hace tiempo? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿No? Ya.
¿Qué más? A ver, déjenme ver. Eh, ya, déjenme ver algunas cosas acá. Vamos a seguir avanzando. Este ya lo vimos, este ya lo vimos. Acá. ¿Qué pasa con las series? Aquí hay que tener cierta delicadeza con las series, como son límites de, de sucesiones, van a heredar un montón de propiedades que ya están en sucesiones, pero hay que tener cierta delicadeza con los signos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo dos series por separado, ¿ya? Dos series, ambas convergentes, es súper importante eso, ambas tienen que ser convergentes. El resultado de la primera es A mayúscula y el resultado de la segunda es B mayúscula. Se supone que esos son números, ¿ya? Y además tengo otro número, alfa, ¿ya? ¿Qué se le puede hacer a las series? Si tengo serie de una constante por una sucesión, esa constante puede salir, siempre y cuando la serie sea convergente. Esa A mayúscula exista. Si no, no puedo sacar la constante. Lo mismo pasa con la suma. En la serie de una suma de sucesiones se puede separar en serie de ambas, pero siempre y cuando cada una de ellas exista. ¿Ok? Es súper importante eso. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el detalle y como lo peligroso de esta situación? Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿es convergente esta serie que está acá? ¿Ya? Nuestra primera intuición dirían que voy a separar esa resta que está ahí. Voy a hacer la serie desde k igual 1 hasta infinito de k menos la serie desde k igual 1 hasta infinito de un tercio a la k. ¿Ok? Pero cuando yo hago la separación, ya me doy cuenta que la primera de las series es divergente. Lo vimos en el primer ejemplo. ¿Sí? Entonces, moralmente, no puedo hacer esta separación. No puedo separar la, la serie en esa resta. ¿Ya? Así que tengo que hacer otra manipulación. Tengo que hacer otra cosa para saber si la serie es convergente o no. ¿Ya? Entonces, como no puedo separarlo en la resta, tristemente tengo que calcularlo así nomás. Tengo que hacer la serie desde k igual 1 hasta infinito. Aquí voy a hacer la resta entre los términos. Me va a quedar k por 3 a la k menos 1 partido en 3 a la k. ¿Ya? Y una vez que lo tengo así, yo ahora sí tengo una sola fracción, ¿sí? Y yo tendría que decidir acá si esto es convergente o no. ¿Ya? Acá nos quedamos un poco como a medias, no tenemos todavía las herramientas necesarias. Si yo quisiera calcularlo, sería el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, desde k igual 1 hasta n, de k por 3 a la k menos 1 partido en 3 a la k. ¿Ya? Eh, y aquí sí puedo aplicar propiedades de la suma. ¿Ya? Aquí sí puedo separar la sumatoria. Aquí sí tiene sentido. ¿Ya? Antes no, porque no podía separar la serie. La serie como tal no puedo hacerlo, pero sí la suma. La suma sí la puedo separar. Entonces, quizá era mejor dejarlo escrito como estaba antes. Esto es la suma desde k igual 1 hasta n. Voy a dejarlo escrito como estaba antes, porque ahora tengo suma. Entonces aquí sí puedo separar sin problema. ¿Ya? Aquí sí puedo hacer límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de k, que es n por n más 1 partido en 2, menos la sumatoria de la geométrica. ¿Sí? Y esa ya la vimos antes. Esa es un tercio de a la n más 1 menos un tercio a la 1 partido en un tercio menos 1. Ya, ahí están calculadas las sumatorias por separado. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ya? Y aquí tendría que calcular el límite. Y
ahora sí puedo separar el límite en la suma. Eso sí puedo hacer. ¿Sí? Es el límite de cada uno por separado. ¿Ya? Propiedades del límite, sí se puede hacer eso. Pero tengo el mismo problema, en realidad tengo el mismo problema, porque aquí ese límite me da infinito. ¿Ok? Entonces, eh, estamos chocando con el mismo problema todo el rato. ¿Ya? Yo puedo separar el límite siempre y cuando cada uno de ellos exista. ¿Ya? Y en este caso, ese no existe, pues ese me da infinito. ¿Ya? Moraleja, lo que le estoy contando acá. Hay que tener cuidado con las propiedades. Yo debería juntar acá todo esto en una sola fracción y de ahí analizarlo, pero ya pueden aventurar que esto da súper largo. De hecho, me eh, da -2 abajo y acá tengo que amplificar por 3. Da una expresión así. -1, -3. Claro, esto y con un menos acá y un n por n más 1. ¿Ya? Ahí lo tengo en fracción. Ahí podría calcular el límite. ¿Ya? Claramente lo que está arriba, no, no es claramente porque falta todavía la fracción. No, aquí faltan cosas, faltan cosas. No voy a poder calcular el límite porque queda más complicado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la clase del lunes vamos a tener criterios. Aquí esto lo voy a poner como en signo de interrogación por mientras. Vamos a tener criterios que nos permiten decidir si una serie es convergente o no sin necesidad de calcularla. Porque a veces cuando intentamos calcularla, tenemos topes con esta idea de que el límite no lo puedo repartir ahora, ¿ya? Porque uno de los límites me está dando infinito, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tener algunas técnicas, que se llaman criterios, para decidir si estos límites convergen o no, sin necesidad de calcularlos, ¿ya? Esa es la parte importante, ¿ya? Es un poco enredado al principio, pero eso nos puede pasar, ¿ya? Entonces, estas propiedades de separar en la suma y sacar las constantes solo sirven si es que tengo eh, series por separado que convergen. Si no, estoy todo el rato chocando con esta idea de que no puedo separar el límite. ¿Ok? Eso. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Se entiende bien esta idea? ¿No hay dudas? Ya. Sigamos avanzando. Ya, esta proposición muy útil, muy útil. Cuando yo tengo una serie que es convergente, o sea que el resultado de ese límite me da un número, entonces el límite de la sucesión que está dentro se tiene que ir a cero, necesariamente. ¿Ya? Ahora, eso si bien es verdad, es cierto, eh, la gracia, o sea, la forma en la que vamos a ocupar este teorema es al revés. Vamos a hacer como un contra, ¿cómo se llamaba esto en lógica? Un contrarrecíproco. ¿Ya? Primero demostrémoslo, es muy sencillo. ¿Ya? Si esa serie converge, entonces el límite de esa sumatoria me tiene que dar un número. ¿Ya? Pero al calcular el límite de la sucesión que está dentro de la sumatoria, esa sucesión, ese a sub n, yo lo puedo encontrar como eh, la resta de la sumatoria hasta n y la sumatoria hasta n menos 1, que era lo que vimos al principio. ¿Ya? El a sub n lo puedo encontrar al final de la sumatoria, cuando sumo todos los términos hasta a sub n, y es lo mismo que tener la sumatoria completa y restarle los términos anteriores. ¿Ya? Y como la sumatoria converge, aquí sí puedo repartir el límite. Puedo hacer el límite de la sumatoria completa o bien el límite de la sumatoria hasta n-1. ¿Ya? Y como en ambos casos el n se va a infinito, entonces en ambos casos el resultado de ese límite me da L. ¿Ya? Si considero la suma hasta n-1 y el n lo mando infinito, se va al mismo lugar donde se va la sumatoria completa hasta n. ¿Ya? Así que tengo los mismos límites. En ambos casos ese límite existe porque la serie la estoy suponiendo convergente.
Entonces L menos L nos da 0. Y efectivamente, pues el límite de la sucesión que está dentro de la serie resulta 0, cada vez que la serie es convergente. Ahora, la idea de esta proposición la vamos a usar al revés. Vamos a hacer un contrarrecíproco. Si tenemos entonces ahora que el límite de la sucesión que está dentro no se fuera a 0, ¿ya? Ese límite no resultara 0, automáticamente la serie diverge. ¿Ya? Es súper útil para comprobar, para revisar si ciertas series convergen o no. ¿Ya? Creo que acá tengo un ejemplo inmediato. Claro, esta. Vamos al pizarrón. Por ejemplo, me dicen, determina que esa serie diverge. ¿Ya? Y tengo adentro un logaritmo. ¿Ya? Logaritmo, horrible, no tengo ninguna fórmula de sumatorias con logaritmo. ¿Ya? Entonces, vamos a intentar hacer el cálculo igual. O sea, voy a mostrarles lo que uno haría si es que uno solo se quedara con la definición. Yo tendría que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta infinito perdón, hasta n del logaritmo. ¿Ya? Ese logaritmo. Eso. Y no tengo ninguna fórmula de sumatoria para el logaritmo, ¿cierto? No tengo nada de eso. Entonces, como que a través del cálculo no tengo idea cuánto da. Entonces, ¿qué dice el teorema que recién vimos? ¿Cómo lo vamos a usar nosotros? Este es mi A sub n, ¿ya? Entonces el teorema dice que si el A sub n no tiende a 0, si la sub n no tiende a 0, entonces la serie, la serie de los A sub n diverge. Así vamos a usar la proposición que vimos recién. Entonces, vamos a ver el A sub n. ¿Qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de los A sub n? ¿Ya? Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de logaritmo natural de k, podemos pensarlo así, aquí lo estoy escribiendo con n partido en n más 1. Ya no lo escribí con k, lo escribí con n, es lo mismo. Y voy a intentar calcular este límite. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer límite cuando n tiende a infinito, y cuando tengo el límite de una división, es lo mismo que la resta de los logaritmos. ¿Cierto? Tengo esa expresión que está ahí. De hecho, lo podemos ver, perdón, lo podemos ver antes, lo podemos ver como está tal cual. ¿Sí? Logaritmo es una función continua. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo estos límites cuando n tiende a infinito, es lo mismo que calcular el límite de lo que está dentro. A ver, un momento, que tengo una pequeña confusión acá. Qué raro, a ver, déjeme ver qué dice. Me entró la duda con el ejemplo. Em, em, perfecto, ya, perfecto, perdón, estoy entendiendo mal el ejemplo. Está bien lo que estamos haciendo, pero estoy entendiendo mal el ejemplo. Em, Perdón, leí mal el encabezado. Este es un ejemplo para mostrar que no es equivalencia. Perdón, pensé que lo íbamos a usar para usar esto y no. Lo que pasa es que el teorema original decía que si la serie converge, ay, perdón, había leído mal el encabezado y no lo puse acá.
eh, ay, ya, si la serie converge, entonces los A sub n tienden a, tienden a cero. Ya, eso dice la proposición. Nosotros en general la vamos a usar al revés, ¿ya? Pero este ejemplo no es para usarlo al revés. Este ejemplo es para mostrar que la vuelta, ¿ya? Si la sucesión tiende a cero, no necesariamente la serie converge. Eso es lo que quiere mostrar este ejemplo. Ya no lo había visto al principio el encabezado, pensaba que era un ejemplo para ocupar lo de abajo. La vuelta no es cierta. No es verdad que si usted tiene una sucesión que tiende a cero, entonces la serie converge. No es cierto. ¿Ya? Este es el ejemplo que muestra que no es cierto. ¿Ya? Porque si uno calcula el límite de los A sub n, es el límite de este logaritmo, ¿sí? Y cuando uno hace el límite del logaritmo, el logaritmo es una función continua. Entonces uno puede meter los límites adentro. Esto es logaritmo del límite, cuando n tiende a infinito, de n partido en n más 1. ¿Ya? Nosotros vimos en la parte de funciones continuas que cuando tengo la gracia de esas funciones que puedo llegar y reemplazar. ¿Ya? Y eso es lo mismo que meter el límite hacia adentro de la función. Ya, y adentro ya podemos calcular el límite. Tengo arriba grado 1, abajo también es grado 1, entonces el límite del cociente nos da el cociente de los coeficientes principales. Es 1 partido en 1. ¿Ya? Así que es el límite, ese límite nos da 1. Por ende aquí nos da el logaritmo de 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? Eso es 0. ¿A cuánto elevo el e para que me dé 1? Lo tengo que elevar a 0. ¿Ya? Así que ahí tengo una sucesión cuyo límite me da 0. Sin embargo, cuando calculo lo que está acá arriba, lo voy a hacer acá entonces. Lo voy a hacer acá. Sin embargo, cuando calculo esta sumatoria, aquí voy a aplicarle propiedades del logaritmo. Voy a hacer sumatoria desde k igual 1 hasta n. Voy a hacer el logaritmo del k menos el logaritmo del k más 1. Y aquí me queda una sumatoria telescópica. Tengo una sucesión y acá está su sucesor. O sea, esto me tiene que dar, aquí voy a anotar que es telescópica, ¿sí? Acá me va a quedar logaritmo del primer término, que es 1, menos el logaritmo de n más 1, que es reemplazar el k por un n que está ahí arriba. ¿Ya? Es telescópica. Entonces, logaritmo de 1 es 0 y me está dando menos logaritmo de n más 1. N más 1 ahí. ¿Ya? Y todo esto límite. Todo esto más encima con límite. Tengo que calcular ese límite. Límite de todo eso. ¿Ya? Y aquí es donde se pierde el tema, porque límite cuando n tiende a infinito de toda esta expresión que está acá. Aquí tengo que hacer logaritmo de n más 1 o logaritmo de n o lo que sea. El n más 1 se está yendo a infinito. Entonces, ¿cómo es el logaritmo? Logaritmo es una función que hace esto. Si el n se va a infinito, la función también se va a infinito. Crece infinitamente. ¿Ya? Y con el menos que está afuera, se va a menos infinito. ¿Ok? Así que esta serie tiene la gracia de que muestra que esta propiedad que está acá no funciona en sentido contrario. Yo puedo tener sucesiones que se van a cero, como la logaritmo de n partido en n más 1, la sucesión se va a cero, es lo que comprobamos acá, pero la serie no converge. Me dio menos infinito. Ya con cierta dificultad uno la podía calcular. ¿Ya? Así que la propiedad va en el otro sentido. Si converge, entonces la sucesión tiende a cero. Y va a ser útil para los casos en donde yo me dé cuenta que la sucesión no tiende a cero, entonces automáticamente la sucesión diverge. ¿Ok?
Entonces creo que tengo el ejemplo acá. No, no está acá. No sé, voy a hacer un ejemplo burdo, muy fácil, pero para que se entienda. Eh, pongámosle 5. Esta serie, cuando n tiende a infinito, de... perdón, cuando k desde 1 hasta infinito, eso quise decir, de la 3n más 2 partido en 2n. Por ejemplo, esa serie automáticamente da infinito, ¿ya? Diverge, ¿ya? ¿Por qué? Pues el límite de la sucesión que está dentro, cuando n tiende a infinito, del 3n más 2 partido en 2n, bueno, arriba tengo grado 1, abajo tengo grado 1 también, perdón, 2n, el n está elevado a 1. Entonces, el resultado de ese límite es el cociente entre los coeficientes principales, el 3 y el 2. O sea, da 3 medios. ¿Ya? El límite no me dio 0. ¿Ya? Si el límite de la sucesión no me da 0, automáticamente la serie converge. O sea, la serie diverge, quise decir, perdón, la serie diverge. ¿Ya? Si no me da 0 el que está dentro, la serie diverge. ¿Ya? Y si me da 0 el límite de la sucesión que está dentro, puede que sea divergente o puede ser que sea convergente la serie. Ahí hay que usar otros criterios. ¿Ya? O calculo la serie o vemos los criterios que vienen en la próxima clase. ¿Mm? Eso es lo que pasa con esta propiedad. ¿Ya? Cuando la sucesión que está dentro no tiende a 0, yo puedo asegurar al tiro que la serie diverge. Esa es la gracia. ¿Mm? Ya, entonces, para finalizar, ya nos quedan 10 minutos. De todos los ejemplos que estamos viendo acá, nosotros en general estamos calculando la serie. Estamos transformando esa serie en el límite de una sumatoria que yo puedo calcular. Entonces, solamente para cerrar, vamos a generalizar estos dos casos de sumatorias que puedo calcular. Una de ellas es la geométrica y la otra es la telescópica. Son dos tipos de sumatorias que yo puedo calcular y se convierten en series que yo puedo calcular. Entonces, lo vamos a ver acá. Ya, acá hay más ejemplos, siempre hay más ejemplos. Uno puede revisar acá que divergen. ¿Ya? Estas divergen porque la sucesión que está dentro no converge a 0. Esa es la idea. Ya, entonces, primero, aquí tengo una sumatoria, aquí no está hasta infinito, aquí hay una sumatoria. Todas las sumatorias que tienen esta forma son sumatorias geométricas. Entonces, cuando el n tiende a infinito, se van a llamar series geométricas. ¿Okay? Y todas esas series geométricas se pueden calcular y nos va a dar siempre el mismo resultado. Si si el R es un número cuyo valor absoluto es menor que 1, entonces va a converger y nos va a dar siempre el mismo resultado. ¿Ya? Y básicamente es lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Si yo quiero calcular esa serie, de hecho, bueno, vamos a hacerlo desde k igual 0 hasta infinito. Esa serie que está ahí, eh, eh, a r a la k, es lo mismo entonces que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria ahora, desde k igual 0 hasta n, de a por r a la k. ¿Ya? Esa a la puedo sacar tanto de la sumatoria como del límite, a por el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma desde k igual 0 hasta n, de el r a la k. ¿Ya? Esa sumatoria la puedo calcular. Entonces, a por el límite, cuando n tiende a infinito, de r a la n más 1 menos r partido en r menos 1. Perdón, esto es menos r a la 0 en este caso, porque parte es de 0, así que ahí va un 1.
Bueno, es lo mismo, lo que acabo de escribir. ¿Ya? Y como también lo puedo escribir así, esto es A por el límite cuando n tiende a infinito de R por R a la n menos 1 partido en R menos 1, ¿sí? Y aquí reparto el límite, ¿ok? Aquí reparto el límite. En la única aparición del n, está aquí, ¿ya? Y como el módulo de R es más chico que 1, ese límite se va a 0. ¿Ya? En todo lo demás es constante. ¿Ya? El límite depende de n, no del R. Entonces, bueno, todo esto nos da A por menos 1 partido en R menos 1. Y es lo mismo que escribir A partido en R menos 1. Así que ahí está listo. ¿Ya? Si la serie entonces parte desde 0, ¿ya? Yo tengo un resultado siempre el mismo. ¿Ya? Es A partido en R menos 1. ¿Ok? Uno puede calcular inmediatamente, por ejemplo, si tengo la serie desde k igual 0 hasta infinito de, no sé, voy a inventar acá, un tercio a la k, ya automáticamente, vamos a ponerle un número afuera también, para que lo podamos ocupar. Aquí vamos a poner un 5. ¿Ya? Esa, por ejemplo, el resultado es 5 partido por 1 menos un tercio, automáticamente. Ya una serie que partía desde 0 hasta infinito. Y esa nos da, no sé, esto es 15 partido en 2. Y ahí tenemos el resultado de la serie. ¿Ok? Eh, Eso. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de las series geométricas. Súper calculable. Si K parte desde 0, puedo aplicar la fórmula directamente. Si no parte desde el 0, entonces hago el límite de la suma geométrica y ahí después calculo el límite. Y ahí va a resultar algo muy parecido. Ujú. Y la otra serie es la telescópica. ¿Ya? El otro tipo de serie es la telescópica. Bueno, acá hay más ejemplos. La verdad es que no voy a alcanzar a verlos todos. Cuando publique el pizarrón van a ver algunos ejemplos Excel. ¿Ya? Y la otra definición es la de las series geométricas, perdón, telescópicas. ¿Ya? Si tengo una serie, aquí da lo mismo donde parta, si parta desde 1 o si parte desde otro número, va a funcionar igual. Tengo la resta de un término con su sucesor. También va a funcionar si tengo un término con su antecesor. Ya ahí me va a quedar el resultado distinto, pero funciona igual. Eh, Esa serie entonces va a ser convergente si es que el resultado de la telescópica converge. Y ahí también yo puedo encontrar una fórmula, pero ojo, porque esta fórmula solo sirve si es que parte desde 1 y si es que tengo la telescópica escrita como un término menos su sucesor. ¿Ya? Pero también sirve si es que está al revés, el sucesor menos el término. ¿Ya? Solo que el resultado me va a dar un poco distinto. ¿Ya? Por eso la observación que está abajo. La demostración es simplemente encontrar la expresión de las sumas parciales, o sea, calcular la sumatoria telescópica en el orden que usted quiera y desde un K que parta donde usted quiera, y cuando tenga eso, le tomamos límite. Es simplemente eso. ¿Ya? Que es básicamente lo que hemos estado haciendo todo el rato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una última, este lo voy a desarrollar y se los voy a publicar aparte. Es un ejemplo de la geométrica. ¿Mm? Pero en el caso de de la telescópica, ¿ya? Vamos a calcularla. ¿Sí? Aquí se demuestra que converge. La verdad es que lo que vamos a hacer es calcularla. Y ahí vamos a ver la convergencia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer A y B juntos. ¿Mm? Ya, esto tiene que ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de 1 partido en 4 a la k cuadrado menos 1. ¿Ya? Ya, esta no tiene pinta de telescópica, ¿ya? Tampoco es geométrica. Entonces tengo problemas para calcular la sumatoria. Ahora lo que tengo que hacer es calcular una sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de mucho rato, uno podría
podría como separar esta fracción, esta es la parte que es más complicada de entender, en una resta de fracciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ese 4K menos 1, yo lo puedo factorizar como 2K menos 1 por 2K más 1. Tengo ahí dos denominadores. Y eso nos da la pista de por qué esta fracción se puede separar como 1 partido en 2K menos 1 menos 1 partido en 2K más 1. ¿Ya? Si hago eso, si hago la resta, de hecho, me queda 2 partido en 2K menos 1 por 2K más 1. Si hago la resta, ¿ya? Entre esos dos términos, me queda un 2. ¿Ya? Entonces, le voy a poner acá un 1/2 para compensar. ¿Ya? Ahora sí, todo esto que está acá me resulta esa fracción que estaba antes. ¿Ya? Entonces, la gracia es que el 1/2 importa súper poco, lo puedo sacar de la sumatoria y me quedo con una telescópica. ¿Ya? Porque yo sé que es telescópica, porque si yo llamo a sub k al 1 partido en 2k menos 1, entonces el a sub k más 1 es cambiar el k por k más 1. Entonces es 2k más 1 menos 1, y si usted desarrolla eso, tengo 2k más 2 menos 1, o sea, más 1. ¿Ya? Y es justo el término que está en la segunda parte. ¿Ya? Entonces mi límite, o mi sumatoria en realidad, todavía el límite ni lo pesco, el límite me va a quedar cuando n tiende a infinito de la sumatoria, con el 1/2 ahí, que el 1/2 lo puedo sacar de la sumatoria, desde k igual 1 hasta n, de los a sub k menos los a sub k más 1. ¿Ya? Eso tiene forma de telescópica. Mientras sea un término menos su sucesor, como en este caso, o bien puede ser con el antecesor, también funciona. ¿Ya? Y si yo desarrollara esos términos, yo desarrollara algunos, me quedaría como a sub 1 menos a sub 2, después para el siguiente sería a sub 2 menos a sub 3, después a sub 3 menos a sub 4, etcétera, hasta cuando reemplazo el n, a sub n menos a sub n más 1. ¿Ya? Y se cancelan todos los términos que están entre medio, excepto el primero y el último. Eso es lo que hace la telescópica. ¿Ok? ¿Quién sería el a sub 1? Sería el primer término de la resta con el k igual 1. Eso nos daría 1/2. ¿Y quién sería el a sub n más 1? Es el segundo término cuando lo reemplazo con n. Entonces me está dando 1 partido en 2n más 1. ¿Ok? Y a este resultado, que es el resultado de la sumatoria, yo le calculo límite cuando n tiende a infinito. Por supuesto, el 1/2 se queda fijo, es constante, no tiene n, y el otro término que está acá, de nuevo, es una fracción. Arriba tiene grado 0, y abajo tiene grado 1. ¿Ya? Cuando el grado del de abajo es más grande que el de arriba, entonces ese resultado da 0. Así que en total nos da 1/2 esa serie telescópica. ¿Ya? Pero básicamente es el truco. Si me topo con una serie telescópica, calculo el límite de la sumatoria telescópica. Y es la sumatoria la que yo tengo que calcular utilizando la propiedad telescópica. ¿Ok? Así que en esta parte de la materia, repasen un poco lo que tengan de Mate 10 sobre sumatorias, ¿ya? Las emblemáticas, las telescópicas, las sumas geométricas, esas son las importantes. ¿Ya? Y todo lo que viene después es aplicar el límite del resultado. ¿Ya? Así que el cálculo de una serie deberían tenerlo bien controlado en general, no es la parte difícil. ¿Ya? Lo que vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con los criterios de convergencia, es un poco más engorroso. ¿Ya? Y ahí con eso vamos a cerrar el curso. Listo, chicos, que estén muy bien, nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Con la última clase de materia. Que tengan un excelente resto de la semana.